Hola, ¿qué tal, colegas? Hoy vamos a estudiar las articulaciones de la cintura pectoral, así que comencemos. La cintura pectoral está conformada por la escápula y la clavícula. Al unirse, forman la articulación acromioclavicular. La articulación esternoclavicular une la cintura pectoral al tórax y la articulación del hombro o glenohumeral une la parte libre del miembro superior a la cintura pectoral. La articulación acromioclavicular es una articulación sinovial plana. Sus superficies articulares corresponden al extremo lateral de la clavícula y al borde medial del acromion. Entre ambas superficies tenemos un disco articular, generalmente incompleto, que tabica la cavidad sinovial. Esta articulación está reforzada por una cápsula y a su vez está todavía más reforzada por los ligamentos que tenemos en pantalla, los acromioclaviculares y el coracoclavicular, que es el conoideo y el trapezoideo. Esta articulación permite realizar movimientos de deslizamiento, abre o cierra el ángulo escápulo-clavicular. Ahora, los ligamentos acromioclaviculares superior e inferior refuerzan la articulación por arriba y por abajo respectivamente. Los ligamentos coracoclaviculares están ubicados un poco a distancia de la articulación, pero refuerzan la unión de la clavícula con la escápula. El ligamento conoideo es de forma triangular, se extiende desde la base de la apófisis coracoides hasta la cara inferior de la clavícula, en dirección medial y posterior al ligamento trapezoideo. Este último se extiende desde la porción posterior del borde medial de la apófisis coracoides hasta la cara inferior de la clavícula. En pantalla tenemos un ejemplo de lesión asociada a esta estructura anatómica. La luxación acromioclavicular es la pérdida del contacto normal que tenemos entre el acromion y la clavícula. El mecanismo de lesión es una caída sobre el vértice del hombro, lo que ocurre con frecuencia en los jugadores de rugby. En el examen físico destaca el signo de la tecla de piano. Cuando hay una rotura de los ligamentos coracoclaviculares, aparece un escalón a nivel de la articulación acromioclavicular. Si empujamos con un dedo el extremo lateral de la clavícula hacia abajo, esta se reduce y se vuelve a luxar si dejamos de hacer presión. Esto se conoce como el signo de la tecla de piano. La luxación acromioclavicular se clasifica en grado 1, 2 y 3. En la luxación grado 1 se produce el estiramiento de los ligamentos acromioclaviculares sin llegar a su ruptura y los ligamentos coracoclaviculares quedan intactos. En la luxación de grado 2 se produce la ruptura de los ligamentos acromioclaviculares con la separación de las superficies articulares, pero los ligamentos coracoclaviculares quedan intactos. En la luxación grado 3 se produce la ruptura de los ligamentos acromioclaviculares y de los coracoclaviculares con una separación completa de las superficies articulares. La articulación esternoclavicular es una articulación sinovial, pero en forma de silla de montar, también se conoce como celar. Sus superficies articulares están representadas por una superficie del esternón, la escotadura clavicular, una pequeña superficie articular triangular del primer cartílago costal y las dos carillas, vertical y horizontal, del extremo medial de la clavícula. Entre estas superficies articulares hay un disco articular con forma de lente cóncavo-convexa que mejora la congruencia entre ellas. La articulación está rodeada por una cápsula, reforzada por 4 ligamentos. Presenta una sinovial que está dividida por el disco articular en una cavidad sinovial clavicular y una esternal. La articulación esternoclavicular se relaciona en dirección anterior e inferior con el músculo pectoral mayor, en dirección superior y medial con el músculo esternocleidomastoideo y en dirección posterior con los músculos esternoioideo y esternotiroideo. Los movimientos de esta articulación son limitados y de pequeña amplitud. La clavícula es el único hueso móvil de la articulación. Debido a la longitud de la clavícula y de la libertad de la escápula, estos movimientos se traducen en la posibilidad de desplazamiento importante de la escápula con respecto al tórax. Ahora, el ligamento esternoclavicular anterior se extiende desde la porción antero-superior de la clavícula hasta la porción anterior del manubrio esternal y del primer cartílago. El ligamento esternoclavicular posterior refuerza la cara posterior-superior de la clavícula y llega hasta el manubrio esternal. El ligamento interclavicular une la cara superior del extremo medial de la clavícula con la porción lateral de la escotadura yugular y con la clavícula opuesta. El ligamento costoclavicular es el principal ligamento de la articulación, es sólido de forma romboidal, se dispone en un plano anterior y otro posterior, une la clavícula con el primer cartílago costal y la cara inferior de la clavícula. Estos son los 4 ligamentos de la articulación esternoclavicular.
La articulación esternoclavicular es una de las más estables. Se necesitan grandes fuerzas traumáticas para producir su luxación. Es poco frecuente y propia de accidentes viales. La luxación anterior o preesternal es la más frecuente y la posterior o retroesternal es muy excepcional. Las luxaciones anteriores se producen por un mecanismo indirecto, un golpe recibido sobre el muñón del hombro que desplaza la extremidad lateral de la clavícula hacia atrás. La luxación posterior se produce por un mecanismo indirecto pero inverso al de la luxación anterior cuando el golpe es posterolateral. En ambos tipos de luxación aparece dolor y tumefacción en la articulación, lo cual se acentúa al levantar el brazo. En la luxación anterior, si la lesión es reciente, se observa la prominencia, por delante del esternón, del extremo medial de la clavícula, que cede con la presión digital, el signo de la tecla. Es una luxación reductible pero muy inestable. Transcurridas algunas horas, la tumefacción supraclavicular impide apreciar la lesión, tanto a la inspección como a la palpación. La radiografía anteroposterior mostrará una superposición del extremo clavicular sobre el esternón, además de su desplazamiento inferior. La radiografía es más difícil de interpretar, por lo que se recomienda la tomografía computarizada. En la luxación posterior inicialmente aparece un hundimiento de la porción medial de la clavícula. En pocas horas, la deformidad queda cubierta por la tumefacción. Cuando el desplazamiento es severo, puede existir una compresión de los grandes vasos y del esófago. Aparece ingurgitación del miembro superior si la compresión es venosa, pulsos disminuidos si la compresión es arterial o disfagia si la compresión es esofágica. La radiografía anteroposterior muestra el desplazamiento en dirección superior del extremo clavicular con superposición de la imagen external. La tomografía computarizada nos puede brindar más información acerca de la lesión. La articulación escapulotorácica u homoparieto-serrática no es una verdadera articulación. Pertenece al grupo de las cisarcosis, aquellas articulaciones cuyas superficies articulares están formadas por músculos, en este caso por el músculo subescapular y por el músculo serrato anterior. Este último delimita dos espacios, el espacio tóraco-serrato, limitado por fuera y por detrás por el músculo serrato anterior y medialmente por la pared torácica, y el espacio serrato-escapular, limitado hacia lateral y por detrás por el músculo subescapular y el músculo serrato anterior en dirección anteromedial. Estos espacios con tejido conductivo laxo son esenciales para permitir los movimientos de la cintura pectoral, ya que gracias a ellos la escápula se puede deslizar sobre la pared torácica. La articulación glenohumeral o la articulación del hombro es una articulación sinovial esferoidea. La cabeza del húmero se articula con la cavidad glenoidea, que está ampliada gracias a un cartílago que la bordea, el cual se conoce como labrum o rodete glenoideo. Este último se inserta en el contorno de la cavidad glenoidea, excepto en su porción superior. La articulación está rodeada por una cápsula fibrosa que se está reforzando por engrosamientos en diferentes zonas. Estos refuerzos son el ligamento coracohumeral y los tres ligamentos glenohumerales. La cápsula articular se inserta en la cara superficial del labrum glenoideo y en el contorno de la cavidad glenoidea, extendiéndose en dirección medial hasta los periósteo escapular y hacia la base de la apófisis coracoides. En dirección inferior se extiende hasta la inserción del tendón de la cabeza larga del tríceps braquial. Por el lado del húmero, la cápsula rodea su cuello anatómico. Es delgada y laxa, permite una separación de hasta 2 centímetros entre las superficies articulares. La cara profunda de la cápsula articular está tapizada por la sinovial, que se comunica en dirección anterior a través del foramen oval con la bolsa subtendinosa del músculo subescapular. También presenta dos recesos, uno que desciende hasta el cuello quirúrgico del húmero y otro hasta el surco intertubercular. El ligamento coracohumeral se extiende desde la base de la apófisis coracoides hasta el borde superior de los tubérculos mayor y menor del húmero. Los ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior refuerzan la porción anterior de la cápsula articular. El ligamento glenohumeral superior se extiende desde la porción superior del labrum glenoideo y la superficie ósea que está por encima de la cavidad glenoidea hasta el cuello anatómico del húmero. El ligamento glenohumeral medio se inserta por debajo del procedente y se extiende hacia el tubérculo menor del húmero. El ligamento glenohumeral inferior se origina a nivel de la porción anterior del labrum glenoideo y en el cuello de la escápula. Termina sobre la porción anterior e inferior del cuello quirúrgico. El foramen superior u oval de Weisbrach corresponde al punto más débil de la cápsula. Está ubicado entre los ligamentos glenohumeral superior y medio. La articulación del hombro está muy vascularizada por las arterias circunflejas humerales anterior y posterior. Forman un círculo arterial alrededor del cuello humeral junto con algunas ramas posteriores provenientes de la arteria supraescapular.
La inervación de la articulación proviene principalmente de los ramos del nervio axilar, aunque también recibe algunos ramos del nervio supraescapular. La articulación glenohumeral se relaciona con los diferentes músculos que se insertan a su alrededor y que se pueden considerar ligamentos activos. En dirección anterior está relacionada con el músculo subescapular. En dirección posterior se relaciona con los músculos redondo menor e infraespinoso. En dirección superior con el músculo supraespinoso. Exacto, con el manguito rotador. La inflamación de las bolsas serosas o sinoviales, que están situadas sobre las prominencias óseas en las zonas de apoyo y de roce, destinadas a facilitar el movimiento de tendones y músculos, se denomina bursitis. La bursitis subdeltoidea es la inflamación de la bolsa sinovial subdeltoidea. La bursitis subdeltoidea es secundaria a degeneración, calcificación o traumatismos del manguito rotador, especialmente del tendón del supraespinoso, a pinzamientos de la bursa o a procesos inflamatorios de la articulación glenohumeral, algo de inicio agudo que puede ser hasta crónico. El dolor es permanente, de día y de noche, aumenta con la movilización del hombro, la abducción activa y pasiva está limitada, sobre todo la movilidad activa que no llega a superar los 60 grados, probablemente por la fuerza muscular adicional de los abductores al contraerse sobre la bolsa que se irradia al tercio medio o superior del brazo debido a la extensión subdeltoidea de la bolsa. Las bursitis de origen primario, por ejemplo, de artritis reumatoide, gota o tuberculosis, son algo raro, generalmente son secundarias. La luxación del hombro se puede producir por dos mecanismos. El mecanismo directo, muy raro, directamente sobre la cara posterior de la articulación impulsando a la cabeza del húmero contra la cara anterior de la cápsula articular con tal intensidad que la desgarra. El mecanismo indirecto, el más frecuente, se produce cuando el brazo está en abducción y sobre todo en rotación lateral. En ese momento la cabeza humeral se encuentra en íntimo contacto con la cara anteroinferior de la cápsula articular. Si en esta posición se aplica una fuerza axial contra la articulación, la cabeza del húmero presiona la cápsula, la desgarra y sale fuera de la cavidad articular. Las masas musculares toracomerales como el pectoral mayor y el subescapular se contraen con fuerza, fijan y estabilizan la posición anormal. Aproximadamente un 25% de las luxaciones se asocian con fracturas del tubérculo menor. La magnitud del desplazamiento puede lesionar por tracción o contusión a los ramos del plexo braquial, principalmente el nervio axilar, lo cual ocurre en 25% de los casos. Es más raro que afecte a la arteria o vena axilar o alguna de sus ramas circunflejas. En el 95% de los casos, la luxación es anterior. La cabeza humeral puede ocupar tres posiciones. Puede ser subglenoidea, que es algo raro, puede ser subcoracoidea, que es la más frecuente, o puede ser subclavicular. Clínicamente, el paciente consulta por dolor, presenta el brazo fijo en abducción ligera, el contorno del hombro está aplanado, tenemos lo que se conoce como hombro en charretera por la prominencia del acromion y la ausencia de la cabeza humeral debajo del deltoides que cae verticalmente. Otro dato importante es que el brazo parece algo más largo, especialmente en la luxación infraglenoidea. Puede haber compromiso sensitivo cuando se comprime el nervio axilar, lo veríamos en la cara posterolateral de la región deltoidea y la mitad superior del brazo. El labrum o rodete glenoideo es un anillo de tejido fibrocartilaginoso que se adjunta al borde de la cavidad glenoidea. Su función es la de aumentar la profundidad de esta cavidad, contribuyendo de esta manera a una estabilidad mayor de la articulación del hombro. Tanto los ligamentos glenohumerales, cuya función es asegurar la parte superior del brazo a la escápula, como la cápsula del hombro, se sujetan en el labrum glenoideo. Este rodete se puede lesionar al levantar objetos pesados por debajo de la altura del hombro, por lanzamientos a repetición por arriba del nivel de la cabeza o por caídas sobre un brazo extendido. Las lesiones del labrum se clasifican según su ubicación en superiores e inferiores. En las lesiones superiores se produce un desgarro del borde medial y superior del labrum glenoideo, que también puede afectar al tendón del bíceps braquial. El desgarro del borde medial e inferior del rodete glenoideo se llama lesión de Bankart y también afecta al ligamento glenohumeral inferior. El movimiento de abducción y elevación del brazo implica el deslizamiento de la cabeza del húmero en la articulación glenohumeral, sumado a la elevación del extremo acromial de la clavícula y la elevación del ángulo lateral de la escápula. La clavícula presenta también un leve giro del borde anterior hacia arriba.
La escápula hace un movimiento de balanceo alrededor de un eje sagital que pasa por la fosa infraespinosa, llevando su ángulo inferior hacia el lateral y hacia adelante. Los músculos que participan en el movimiento de abducción son el deltoides y el supraespinoso, que actúan sobre la articulación glenohumeral, y el fascículo descendente del trapecio y serrato anterior, que actúan sobre la articulación escapulotorácica. En general, los movimientos del brazo son flexión, extensión, abducción, aducción, rotación lateral, rotación medial y circunducción. Y bueno, colegas, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, regálame un like, un comentario, suscríbete y comparte para así poco a poco llegar a más estudiantes, médicos y practicantes de la salud que necesitan una forma diferente de repasar de manera rápida y concisa. No olvides darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo video y no te pierdas ninguna clase. Esto fue Medicina en un 2x3 y hasta la próxima. ¡Chao!